Queremos seguir con estas predicaciones del Sagrado Corazón de Jesús, guiándonos entonces del encadenamiento que hemos estado teniendo para poder observar, ¿no?, cómo esta cita del profeta Zacarías 12:10, en donde dice: mirarán al que traspasaron, ha servido como para que la Iglesia siempre contemple el corazón abierto del Salvador, de donde brota el agua y la sangre, y que se convierten, como decíamos antes, en la devoción medieval, se convierten en un refugio para las almas de los peligros del alma, de los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, pero también se convierte ese corazón en las delicias del cristiano, en ese jardín de delicias donde el cristiano encuentra justamente los tesoros más limpios y más hermosos a los que puede él atender. Tenemos entonces estas particularidades propias de las devociones del mundo medieval. Hablábamos del año 1200, de esta santa del monasterio de Gelta, Gertrudis la Grande, Santa Gertrudis la Grande, que había tenido una experiencia mística del Sagrado Corazón de Jesús y había hasta escrito hermosamente, y que a partir de ella empezó una devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Posteriormente, ya haciendo un análisis y una teología, o sea, una especulación teológica sobre el Sagrado Corazón, aunque no lo nombran de esa manera, Santo Tomás, San Buenaventura y otros santos más van a hablar acerca de determinados temas que van a servir como respaldo teológico de la veneración y de la devoción que se tenga al adorable corazón de Jesús. Y si bien esto ya viene desde muchos siglos antes, con el Concilio de Nicea, con el Concilio de Constantinopla, que ya expresaron de manera clara una manera de proceder intelectual para entender la devoción a nuestro Señor Jesucristo, será Santo Tomás el que de una manera preclara nos mostrará esta teología de la humanidad de Cristo, de la encarnación de Cristo. Porque para entender la teología del Sagrado Corazón, o sea, para entender mejor la devoción al Sagrado Corazón, hay que entender la teología del Sagrado Corazón, cosa que hemos ido viendo escriturísticamente y también haciendo análisis teológico de él. Pero para ir a las fuentes y a las raíces de esta devoción, hay que hundirnos en la teología de la humanidad de Cristo. Porque el corazón de Jesús, hablando físicamente, es un órgano del cuerpo de Jesús. Y nosotros decimos que ese corazón es adorable. Y para poder entender esto tenemos que entender que toda la humanidad de Jesucristo, que su cuerpo y que su alma son una humanidad adorable. O sea, cuerpo y alma son la única humanidad que tuvo Jesucristo adorable. O sea, a partir de allí podemos nosotros encontrar la devoción del corazón de Jesús. ¿Y esto qué significa? Santo Tomás lo va a explicar muy bien cuando ve el misterio de la encarnación, cuando ve el tratado en la Suma Teológica de la encarnación del Verbo. Siguiendo la doctrina patrística y la doctrina magisterial de los concilios, como decíamos antes, Santo Tomás va a explicar cómo la naturaleza divina se unió a la naturaleza humana en la persona del Verbo. Al unirse ambas naturalezas, la naturaleza humana ha quedado elevada, la naturaleza humana de Cristo ha quedado elevada y podríamos decir, sin dejar de ser esa naturaleza humana, ha tomado una realidad divina. Por esa unión en la persona, ha tomado una realidad divina, ha sido asumida por la divinidad, sin dejar de ser naturaleza humana. Por eso es que Jesús, al hablar de Jesús, no hablamos de dos, no hablamos de un Dios y de un hombre, hablamos de una persona divina que tiene naturaleza humana. Entonces, toda esa naturaleza humana, por ser ahora, o por estar asumida, por haber sido asunta en la persona del Verbo, con la naturaleza divina, es ahora una naturaleza adorable. Por eso es que Jesús es adorable, porque es Dios, y este Dios que ha tomado naturaleza humana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
el cuerpo y el alma de Cristo son adorables. Evidentemente en Cristo, si bien son dos coprincipios de la naturaleza humana, en Cristo esos dos coprincipios son adorables. Y entonces el cuerpo de Cristo es un cuerpo adorable. Por eso es que nosotros festejamos el día de ayer el Corpus Christi y a partir de esta celebración sabemos que a Jesús podemos adorarlo en el Santísimo Sacramento del altar. ¿Y por qué? Porque en el Santísimo Sacramento del altar está su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad. Es adorable. El cuerpo de Cristo es adorable. La sangre de Cristo es adorable. El corazón de Jesús es adorable. ¿Por qué? Por razón de la unión hipostática. Porque no es el cuerpo de un hombre, sino es el cuerpo de la naturaleza humana asumida por la divinidad, por la persona del Verbo, en la unión hipostática. Entonces, esa es la fuente, esa es la raíz teológica o la explicación teológica de este misterio y de esta devoción al Sagrado Corazón. Hemos de adorar a Jesucristo, adoramos todo lo que hay en Él, porque todo es de Dios, porque esa naturaleza humana, esa sangre, esa carne, esos huesos, han quedado unidos a la divinidad en la persona del Verbo, y por eso es que son adorables. Por eso podemos adorar ese corazón de Jesús, y ahí viene nuestra devoción. Entonces será Santo Tomás, San Buenaventura, primero Santo Tomás, que explique de una manera muy sistemática cómo es este asunto de la adoración de la naturaleza humana de Jesús. La naturaleza humana en sí misma no es adorable, pero la naturaleza humana de Jesús sí es adorable porque está unida a la naturaleza divina. Eso es importantísimo para poder tomar en cuenta esta nuestra devoción al Sagrado Corazón. Y a partir de allí, entonces vemos cómo es que se puede ahora generar la devoción. Porque una vez que sabemos que esta es una verdad de fe, Jesucristo es Dios y es hombre, y en cuanto hombre tiene todos los elementos, todos los órganos que tienen los hombres, pero esos órganos y esos elementos no son de un hombre, sino que son de la naturaleza humana unida a la naturaleza divina. Jesús no es un ser humano, Jesús es un ser divino que está unido a una naturaleza humana. Esa naturaleza humana está completita, pero esa naturaleza humana no es un ser humano, no es una persona humana, es una persona divina. Es el misterio de la encarnación. Entonces, a partir de allí surge también la devoción al Sagrado Corazón. San Buenaventura inclusive llega a ser una especie de cofradía al Sagrado Corazón, porque justamente al ver la humanidad de Jesucristo, ve la humanidad santísima de Jesucristo, y esto lo lleva también a ver el amor de Jesucristo y el corazón de Jesús, y empieza a ser una especie de cofradía de miembros del Sagrado Corazón. Ya empiezan aquí a aparecer ciertos elementos que aparecerán en la devoción actual que tenemos nosotros de la reparación y el desagravio. Pero después serán otros misioneros, por ejemplo, Juan de Lanspergio, que era un monje cartujo, que después entró a la compañía de Jesús recién empezada, recién naciente, ¿no? Y después, bueno, este cartujo que después se hizo jesuita, va a sacar nuevamente a la luz los escritos de Santa Gertrudis. Estamos hablando del año 1500 ya. Sacará a la luz los escritos de Santa Gertrudis, que si ustedes recuerdan, había recibido locuciones del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces hacen una devoción, o sea, empiezan a fomentar una devoción y a retomar la devoción que un poco estaba perdida en Alemania. Después, otro benedictino, o sea, un monje benedictino, Luis Blois, va a hacer también lo propio y va a empezar a predicar mucho acerca del Sagrado Corazón de Jesús. Si nos damos cuenta, entonces ya no es que solamente empezó con Santa Margarita María, mucho antes empieza esto. Pero después será San Pedro Canicio, que en su explicación, ¿sí?, sobre el misterio de Jesucristo dirá: Divino Redentor, tú me has abierto tu corazón y has permitido que yo lo mire. Esto llevó a San Pedro Canicio, que es doctor de la Iglesia, a predicar mucho del corazón de Jesús, porque al parecer tuvo una revelación del corazón de Jesús también él. Los jesuitas asumen una convicción de predicar del Sagrado Corazón. Y así, por ejemplo, podemos hablar del padre Rivadeneira, del padre Alapide,
del padre Lalemant, que en sus escritos siempre tiene referencia al corazón de Jesús. Posteriormente será después San Claudio de la Colombière, jesuita también, que junto con Santa Margarita María de Alacoque van a irradiar mucho más esta devoción. Pero hasta ahí estamos hablando, ¿no?, hasta 1600, ¿no?, 1500, casi 1600. Entonces ya se ve una devoción aquí. Y miren ustedes cómo lo que dice el Papa Pío II es tan cierto, ¿no? Aún no se hubiese revelado Jesús a Santa Margarita María, ya el cristianismo tenía una devoción clara al corazón de Jesús, solo que se va a cristalizar mucho más en estas visiones que tiene Santa Margarita María y que San Claudio de la Colombière discierne y las predican y las fomentan para la vida cristiana. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que nosotros también, en respuesta, como la Iglesia, ¿no?, le respondió al corazón traspasado, que nosotros también miremos el corazón traspasado y en base a esa mirada tengamos gran devoción al corazón de Jesús.